Vivimos en un mundo donde cada rincón parece haber sido explorado, clasificado y explicado por la ciencia, pero ¿y si te dijera que aún quedan grietas en la realidad? Pequeñas fisuras por donde se filtran cosas que no deberían existir, ecos de algo más antiguo, más oscuro y completamente inexplicable. En este episodio te llevaré de la mano por 5 misterios sobrenaturales que desafían toda lógica. No son simples leyendas urbanas. Estos casos han sido registrados, presenciados y temidos por personas reales, en lugares reales, y hasta hoy nadie ha podido darles una respuesta. Desde un muelle donde el tiempo parece detenerse, hasta una celda que respira sola en lo profundo de un penal olvidado. Exploraremos ríos que no reflejan, espejos que susurran y cuadros que se mueven en la oscuridad. Si estás aquí, no es por casualidad. Tal vez ya hayas sentido que algo no encaja, que hay lugares, momentos y cosas que no pertenecen a este mundo. Prepárate para adentrarte en un viaje donde la lógica queda atrás y el miedo toma el volante, porque estos misterios no solo quieren ser contados, quieren quedarse contigo. Al norte de Finlandia, donde los inviernos parecen eternos y los lagos duermen bajo mantas de hielo, se encuentra un paraje casi olvidado por el tiempo, el pueblo de Karjalansaari. Rodeado de densos bosques de abetos y caminos que desaparecen en la nieve, guarda un secreto que ni los más ancianos se atreven a nombrar con facilidad. Allí, entre la neblina matutina y el crujir del hielo bajo los pies, existe un viejo muelle de madera que se adentra en el lago Musta, un espejo de aguas oscuras que rara vez refleja el cielo. Ese muelle, al que los lugareños llaman Aikasilta, el puente del tiempo, tiene una historia tan inquietante como persistente. No aparece en los mapas y quienes han intentado documentarlo juran que las fotografías salen siempre borrosas, como si el lugar se negara a ser registrado. El muelle está formado por 16 tablas de madera envejecida. Sin embargo, es la última tabla, la número 17, la que carga con la maldición. La leyenda comenzó hace casi un siglo. Era el año 1933, cuando un niño llamado Elias Koskinen, de apenas 10 años, jugaba cerca del lago con sus amigos. Era una mañana helada, pero el cielo estaba despejado. Elías, curioso como todos los niños, se adelantó al grupo y caminó lentamente sobre el muelle. Uno a uno, fue pisando cada tabla hasta llegar al final, y entonces colocó los 2 pies sobre la última. Lo que ocurrió después fue descrito por los otros niños como algo completamente antinatural. Elías quedó inmóvil. No pestañeaba, no se movía, no respondía. Estaba de pie, con la mirada perdida en el horizonte, como si su alma hubiera quedado atrapada en algún otro lugar. Los otros niños corrieron por ayuda, y los adultos del pueblo acudieron rápidamente. Intentaron sacudirlo, hablarle, incluso gritarle, pero fue inútil. Elías parecía estar congelado, no por el frío del invierno, sino por algo más profundo. Pasaron más de 2 horas, según relataron los testigos, hasta que su cuerpo colapsó, cayendo al suelo como si se le hubiera retirado la energía vital. Lo llevaron de inmediato a casa, donde recobró la conciencia lentamente. Lo primero que dijo fue: ¿por qué me despertaron tan rápido? Para él solo habían pasado unos segundos. No recordaba nada extraño, pero lo más perturbador fue que sus ojos ya no parecían los de un niño. Su madre, aterrada, dijo que había algo distinto en su mirada, como si Elías hubiera visto cosas que ningún humano debería ver. Desde aquel día, el comportamiento de Elías cambió radicalmente. Dejó de hablar por semanas, se negaba a dormir cerca de espejos y en más de una ocasión se le escuchó murmurar palabras en un idioma desconocido. Su padre, escéptico, pensó que todo era una farsa, hasta que una noche lo encontró en trance, escribiendo símbolos extraños en la pared con tiza blanca. Cuando le preguntó qué hacía, Elías solo respondió: «Estoy copiando lo que me mostraron, antes de que me olviden». Con el paso de los años, otros casos comenzaron a reportarse. En 1959, una mujer que paseaba por el lago durante el atardecer fue vista caminando hacia el muelle. Un pescador cercano la observó detenerse en la última tabla y, según él, quedó allí como estatua por más de 3 horas. Al acercarse para ayudarla,
La mujer cayó al suelo inconsciente. Al despertar, no recordaba nada, pero aseguraba haber visto una sala infinita, donde todos los relojes se movían al revés. Intrigado por las historias, un profesor de física de la Universidad de Helsinki, el doctor Veikko Räikkönen, decidió investigar el fenómeno. En 1973, colocó cámaras alrededor del muelle, medidores de temperatura, sensores de campo electromagnético y dispositivos de grabación sonora. Durante 7 días no ocurrió nada. Pero el 8º día, una joven local de nombre Anja se ofreció como voluntaria para caminar hasta el final del muelle. Las imágenes captadas por las cámaras muestran a Anja caminando normalmente hasta la tabla final. En el momento en que sus 2 pies tocan la última tabla, el video se distorsiona levemente. La joven se queda completamente inmóvil. El viento mueve su cabello, la luz cambia con el paso del sol, pero ella permanece como si el tiempo no la afectara. Durante 3 horas exactas, su postura no varía ni 1 centímetro. Al regresar en sí, Anja rompió en llanto. Decía haber estado atrapada en un lugar sin sonido, sin luz, sin tiempo. Escuchó voces que no podía identificar. Vio figuras que caminaban hacia ella, pero nunca llegaban. No era un sueño, era una espera eterna, dijo. El doctor Räikkönen, tras analizar los datos, concluyó que durante esos momentos se registraron anomalías electromagnéticas que no supo explicar. Las grabaciones de sonido captaron algo aún más extraño. Susurros apenas audibles que repetían una misma frase en distintos idiomas. Uno, todavía puede regresar. Después de aquel experimento, el doctor abandonó el estudio. Anunció públicamente que el fenómeno debía ser evitado y que jamás se intentara replicarlo. Murió 5 años después, pero en su diario personal, hallado por su hijo, escribió una advertencia que aún hoy causa escalofríos. No es el tiempo el que se detiene, somos nosotros los que dejamos de pertenecer. En la actualidad, el acceso al muelle ha sido bloqueado por el gobierno local, aunque muchos afirman que aún puede encontrarse si uno sabe buscar. Existen foros en Internet donde se relatan nuevas experiencias. Turistas que desaparecen por minutos, fotógrafos que pierden noción del tiempo y hasta exploradores que afirman haber visto a un niño de ojos vidriosos parado al final del muelle. Los más supersticiosos creen que el Aikasilta no es un lugar físico, sino una especie de portal, que en ciertas condiciones, al colocar ambos pies sobre la tabla 17, uno puede cruzar a un plano donde el tiempo no existe, donde los recuerdos se repiten eternamente o se desvanecen para siempre. Nadie sabe por qué está ahí, quién lo construyó o qué entidad habita ese fragmento de madera maldita. Pero lo cierto es que desde su aparición, el tiempo parece comportarse distinto en Karjalan-Saari. Y como dicen los viejos del lugar, mientras no pongas los 2 pies en la última tabla, todavía puedes volver. Pero si lo haces, el tiempo deja de ser tuyo. En las frías y verdes tierras de Irlanda, donde las leyendas no se cuentan como cuentos sino como advertencias, existe una casa olvidada por el tiempo en las colinas de Connemara. Una estructura de piedra gris, coronada por un tejado inclinado cubierto de musgo y rodeada de un silencio que no es natural. Los vecinos más cercanos, a más de 5 kilómetros de distancia, se refieren a ella simplemente como la casa de los O'Shea, aunque hace décadas que ningún O'Shea vive allí. Su historia quedó sepultada bajo capas de miedo y en el centro de ese miedo hay un espejo grande, ovalado, con un marco de roble oscuro tallado a mano. Se encontraba en el desván de la casa, cubierto por una tela gruesa que, según cuentan, jamás debía ser retirada. Nadie recuerda con precisión cuándo llegó ese espejo a la casa. Algunos dicen que fue un regalo traído desde Praga por un antepasado de la familia, un comerciante de artefactos extraños que solía viajar por Europa del Este. Otros afirman que simplemente apareció allí, una mañana, como si hubiese nacido del polvo. Lo cierto es que el desván comenzó a comportarse de forma extraña desde la llegada del espejo. Animales que entraban allí por accidente jamás salían. Los relojes de la casa se detenían cuando alguien subía al ático y el aire se volvía denso, como si el tiempo allí fuera más espeso. El primero en notar algo fuera de lo común fue Liam O'Shea,
un adolescente curioso que, desobedeciendo las advertencias de su madre, subió al desván una tarde de otoño. Según su diario, uno de los pocos objetos que se conservaron tras su desaparición, lo hizo por pura curiosidad. La última entrada, fechada el 3 de noviembre de 1957, dice lo siguiente: «He visto algo en el espejo, no mi reflejo, algo detrás de mí, una figura y escuché mi nombre. Dicen que los espejos devuelven la imagen de lo que somos, pero este me devolvió algo que no debería existir. Mañana volveré, quiero entenderlo». Liam jamás volvió a bajar. Su madre lo buscó por toda la casa, lo llamó por días y aunque las autoridades locales investigaron el caso, no hallaron rastro alguno del muchacho. El espejo, en cambio, seguía allí, y desde entonces nadie volvió a atreverse a entrar al desván. La casa fue abandonada poco después. El tiempo y la naturaleza reclamaron las paredes y durante casi 3 décadas nadie volvió a acercarse. Hasta que en el año 1983 un equipo de documentalistas británicos, especializados en locaciones embrujadas, descubrió la historia por accidente mientras recopilaban leyendas irlandesas para un programa televisivo. Decidieron visitar la propiedad, acampar allí durante 3 noches y registrar todo lo que pudieran. Los 3 miembros del equipo eran escépticos: Sarah, la productora, James, el camarógrafo, y Oliver, el presentador. En su primer día grabaron planos exteriores. En el segundo, exploraron la planta baja y el segundo nivel, donde no encontraron más que polvo, telarañas y muebles cubiertos por sábanas. En la tercera noche, subieron al desván. Las grabaciones recuperadas, que se emitieron solo una vez antes de ser retiradas del aire, mostraban a Oliver retirando cuidadosamente la tela que cubría el espejo. La imagen capturada por la cámara muestra el reflejo distorsionado de los 3, como si la superficie estuviera sumergida en agua. Entonces, sin previo aviso, Sarah comienza a hablar, pero no con su voz. Era una voz masculina, grave, con un acento desconocido. Pronunció una frase incomprensible y luego se desmayó. James, aterrado, detuvo la grabación y corrió por ayuda. Cuando regresaron con socorro, Sarah estaba despierta, sentada frente al espejo, repitiendo una frase en susurros. «No es un reflejo, es una puerta». Después del incidente, Sarah fue internada en una clínica psiquiátrica durante 6 meses. Nunca volvió a hablar del tema. James abandonó su carrera y Oliver desapareció misteriosamente en un viaje a Estonia un año después. Lo único que quedó de esa investigación fueron 3 minutos de metraje, un informe inconcluso y el espejo aún cubierto en el desván. En años recientes, una investigadora paranormal de Dublín, Aoife Callaghan, se obsesionó con la historia. Según sus palabras, el espejo no refleja el presente, sino otra dimensión donde habitan entidades que no comprenden nuestra existencia. Aoife logró conseguir permiso del Estado para entrar a la casa, que hoy es propiedad protegida. Con un equipo reducido, subió al desván durante la noche del 23 de octubre de 2019. Colocó un micrófono de alta sensibilidad frente al espejo sin tocarlo. Grabó durante 30 minutos. El audio, analizado posteriormente en la Universidad de Galway, reveló sonidos inaudibles para el oído humano que, una vez amplificados, resultaron ser voces. Decenas de ellas. Algunas lloraban, otras gritaban y unas pocas susurraban nombres, entre ellos Liam. Lo más perturbador ocurrió al final del archivo. Una voz muy clara, profunda y en inglés antiguo susurra una frase: «Tú miras, pero nosotros vemos». Desde esa noche, Aoife comenzó a experimentar pesadillas recurrentes. En ellas siempre se encontraba frente al espejo, pero su reflejo no respondía a sus movimientos. En una de las visiones, vio cómo su reflejo comenzaba a hablarle con otra voz, preguntándole: «¿Por qué me dejas aquí sola?». A pesar de las advertencias, la investigadora regresó una última vez. Subió al desván sola, esta vez decidida a tocar el espejo. Nadie sabe con certeza qué ocurrió, pero fue hallada 2 días después, sentada frente al espejo, con la mirada fija en el cristal, sin parpadear, sin moverse, viva, pero ausente. Fue trasladada a un hospital psiquiátrico, donde permanece hasta el día de hoy. No habla, no come, solo repite una única frase una y otra vez. Las voces no son ecos, son llamados. El espejo continúa en la misma habitación,
Se han colocado cadenas y sellos alrededor del desván y la casa permanece cerrada bajo supervisión. Sin embargo, hay quienes aseguran que en noches muy silenciosas, si uno se acerca demasiado a las colinas de Connemara, puede escuchar los susurros viajando con el viento. Voces que no buscan hablar, sino salir. Y así, entre la niebla, la madera vieja y los secretos enterrados por generaciones, el espejo del desván sigue esperando. Porque, en palabras de los ancianos del pueblo, un espejo refleja lo que ve. ¿Pero qué sucede cuando lo que ve no eres tú? En lo más profundo de la selva amazónica peruana, entre los espesos laberintos de vegetación que parecen ocultar el tiempo mismo, se encuentra un río que no figura en los mapas modernos. Los nativos del lugar lo llaman Yanayacu, que en quechua significa agua negra. No por su color, pues sus aguas son tan cristalinas como el vidrio, sino por su comportamiento, o más bien por su ausencia de él. El río Yanayacu tiene una extensión aproximada de 20 kilómetros, serpenteando entre los árboles y desapareciendo en una zona montañosa donde ningún dron o satélite ha podido captar imágenes precisas. Lo que lo hace completamente único y aterrador es que su superficie jamás refleja nada. Puedes pararte al borde del río a mediodía, bajo un sol resplandeciente, y no ver ni el cielo ni tu propio rostro en sus aguas. Ningún árbol, nube, ni movimiento sobre él se refleja. Solo un vacío líquido que absorbe toda imagen, como si la superficie fuera una ventana hacia la nada. La primera expedición que registró este fenómeno data del año 1936. Fue liderada por el antropólogo alemán Klaus Meinhardt, quien se adentró en la selva buscando rastros de civilizaciones preincaicas perdidas. Su diario, hallado en una cápsula de metal, enterrada junto a una vasija ceremonial, detalla sus descubrimientos con precisión obsesiva. En una de sus últimas entradas, Klaus escribió: «No comprendo cómo un río puede negar su reflejo. Mi asistente Javier colocó un espejo frente al agua, y el espejo mostró el cielo, pero el agua no mostró nada. Es como mirar dentro de una pupila sin alma. Me siento observado cada vez que me acerco, no por algo que esté fuera, sino por algo que está dentro». 2 días después de esa anotación, la expedición fue interrumpida por una tormenta repentina y nunca más se supo de Klaus ni de su equipo. Solo se encontraron los restos del campamento y el diario enterrado bajo un montículo de piedras. Décadas más tarde, en el año 2002, un grupo de espeleólogos de Lima, liderados por la doctora Elena Soria, decidió adentrarse en la región para confirmar la existencia del río. A diferencia de otros investigadores, Elena llevaba equipos tecnológicos avanzados, cámaras térmicas, sensores magnéticos y drones de alta capacidad. Su misión era filmar el comportamiento anómalo del río para un documental científico. El equipo llegó tras 6 días de caminata intensa. Según sus reportes iniciales, el río era exactamente como lo habían descrito, sin reflejo, silencioso y rodeado de una atmósfera inquietante. Pero lo más extraño no fue eso. Al revisar las grabaciones notaron que todas las cámaras, sin excepción, grababan solo estática cada vez que apuntaban hacia la superficie del agua. No importaba el ángulo ni la hora del día. El agua era un agujero negro audiovisual. Un operador, fascinado por el fenómeno, sumergió su mano en el río. No sintió frío ni corriente, solo una quietud extraña, como si el agua no ofreciera resistencia. Al retirarla, notó que su piel tenía un tono ligeramente grisáceo. A las pocas horas comenzó a alucinar. Veía figuras paradas en el borde opuesto del río, figuras sin rostro observándolo. Murmuraba en idiomas que no conocía y finalmente fue evacuado en estado catatónico. Pero eso fue solo el comienzo. Elena, que mantenía un registro personal en audio, narró en su grabadora lo siguiente: «Durante la madrugada escuchamos voces saliendo del río. No eran ecos de la selva, sino algo más profundo. Parecían cantos antiguos, como rezos al revés. Nos sentimos atrapados en un sueño que no termina, incluso cuando abrimos los ojos. Una noche, uno de los drones, programado para seguir el cauce del río, desapareció. Al revisar su trayectoria, vieron que había llegado a un punto donde el GPS simplemente dejaba de funcionar.
El último fotograma muestra lo que parece ser un remolino estático congelado, como si el agua hubiera sido detenida por una fuerza invisible. Luego, pantalla negra. El equipo decidió retirarse al amanecer, pero antes, Elena tomó una última muestra del agua. Fue un acto impulsivo, casi instintivo. Al hacerlo, el frasco que la contenía comenzó a vibrar ligeramente, como si algo dentro del líquido intentara liberarse. La doctora escribió en su libreta: «No puedo explicar esto con ciencia. Hay algo en el río, algo que no pertenece a nuestro mundo. No es solo agua, es una membrana, un límite». De regreso en Lima, las muestras fueron analizadas por un laboratorio privado. Los resultados fueron desconcertantes. El líquido no contenía microorganismos ni minerales. Era químicamente idéntico al agua destilada, pero con una propiedad nunca antes vista. Absorbía la luz a un nivel imposible para un líquido natural. No reflejaba nada porque su superficie no la permitía. Era como si estuviera diseñada para no interactuar con nuestra realidad. Las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos científicos hablaron de un portal dimensional, otros de una especie de inteligencia líquida capaz de camuflarse como un río. Pero los nativos del lugar tenían una explicación mucho más sencilla y aterradora. Decían que el río era un espíritu, un Apu, un guardián de los secretos enterrados de la tierra, y que su falta de reflejo no era un error, sino una advertencia. En uno de los pueblos cercanos, una anciana curandera llamada Mama Elvira relató que el río había sido sellado siglos atrás por chamanes que lo consideraban una grieta entre mundos. Ella contaba que en noches sin luna, el agua se eleva levemente como respirando y que si alguien se ve tentado a entrar, no vuelve jamás. El testimonio más impactante llegó en el año 2020. Un explorador canadiense, Thomas Redfield, logró alcanzar el Yana Yaku solo, sin apoyo logístico. Llevaba una cámara GoPro en su casco y transmitía en vivo a través de su canal. Lo que grabó durante los últimos 20 minutos de su travesía estremeció al mundo. La imagen muestra a Thomas acercándose al agua, hablando con voz calmada, maravillado. Entonces dice: «No hay reflejo, es como si el agua no me reconociera». Después, inclina su cuerpo hacia la orilla y toca el agua. La cámara capta un sonido extraño, como un susurro bajo el agua. Thomas se detiene y luego comienza a reír, pero su risa no es natural. Su voz cambia de tonalidad, pronuncia palabras en una lengua desconocida. La imagen se distorsiona, la transmisión se corta, jamás fue encontrado. Hoy, el gobierno peruano ha restringido el acceso a la zona. El río Yanayacu está oficialmente catalogado como área protegida por fenómeno natural indeterminado. No hay señales ni caminos marcados y cualquier intento de aproximación es bloqueado por patrullas forestales. Pero algunos aún sueñan con él. Dicen que en sus sueños se ven a sí mismos frente al río intentando tocar su superficie. Y justo antes de hacerlo, se despiertan con las manos húmedas. Porque hay cosas que no deberían reflejarse y otras que, por razones que nunca entenderemos, simplemente no pueden. Ubicada en el corazón del oeste de Ucrania, la ciudad de Rovno es, a simple vista, un lugar común, cubierto de niebla en los meses fríos y bañado por la tranquilidad de su vida rural. Sin embargo, en sus límites, entre árboles retorcidos y una verja oxidada por los inviernos interminables, se alza una estructura que muchos habitantes prefieren ignorar, el antiguo penal de Rovno. Este edificio, cerrado desde la década de los años 80, guarda entre sus muros un enigma que ha helado la sangre de todos aquellos que han osado explorarlo. Una celda, una sola. La celda número 11. Los registros penitenciarios señalan que fue construida a finales del siglo XIX durante el dominio del Imperio Austrohúngaro. Pero no era una celda común. Según los planos originales, no debía existir. Fue añadida, casi clandestinamente, por órdenes directas de un alto comandante de la época, cuyo nombre fue posteriormente borrado de los archivos. Aparentemente la celda fue diseñada no para encerrar a un prisionero, sino para contener algo más. Durante su funcionamiento, el penal de Rovno albergó a toda clase de criminales. Asesinos, traidores, ladrones, espías, todos sabían que había una celda a la que nadie quería ser enviado. El simple rumor de ser transferido a la celda 11 era suficiente para provocar crisis de pánico entre los reclusos más duros.
En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, un joven oficial soviético, Viktor Yashin, fue asignado como guardia nocturno del ala este del penal, donde se encontraba la celda maldita. Durante su primer mes de servicio, Víctor notó un patrón. Ninguna celda tenía el número 11. Había 10 celdas en una fila y luego comenzaba la 12. Intrigado, pidió permiso para revisar los planos antiguos del penal. Fue entonces cuando la encontró. La celda 11 figuraba en un subnivel del edificio, con acceso sellado tras una puerta de acero remachado. Nadie hablaba de ella. Ningún recluso había estado allí en décadas. Pero una noche, la curiosidad venció a Víctor. Rompiendo el protocolo, descendió solo al subnivel. La puerta de acero estaba cubierta de símbolos grabados, muchos de los cuales no pertenecían a ningún alfabeto conocido. El aire era denso, frío. Víctor escribió en su diario personal: «No sé por qué lo hice. Siento que algo me llamó desde allí abajo, una voz, o tal vez un pensamiento. No puedo describirlo bien, pero lo sentí». Esa misma noche, Víctor forzó la cerradura antigua y entró. Lo que encontró dentro no era lo que esperaba. La celda 11 era más grande que cualquier otra. No tenía cama ni inodoro, solo un círculo dibujado en el suelo con una mezcla de tiza y lo que parecía ser sangre seca. En el centro del círculo, una silla de hierro atornillada al suelo. Y encima de la silla, un solo grillete colgando del techo. Lo perturbador no fue el mobiliario, sino el aire mismo. Víctor lo describió como vibrante, como si el espacio estuviera constantemente en movimiento, aunque sus ojos no pudieran percibirlo. Pasaron minutos, tal vez horas. Nadie lo sabe con certeza, pero Víctor no regresó a su puesto. Fue encontrado al día siguiente, en posición fetal, fuera de la celda, con la cara completamente blanca y los ojos abiertos, pero ciegos. No hablaba, no comía, y murió 3 días después sin emitir palabra alguna. Los médicos no pudieron explicar qué causó su estado. El penal fue cerrado poco tiempo después. Décadas más tarde, en el año 2014, un grupo de investigadores paranormales de Kiev, liderados por la doctora Yelena Markovich, obtuvo permiso especial para entrar al penal. Su objetivo: registrar fenómenos inexplicables para un documental televisivo. Entre las grabaciones más impactantes se encuentra la entrada de uno de los técnicos, Alexei Kravchuk, a la celda 11. Iba equipado con una cámara de visión nocturna y un medidor electromagnético. En cuanto cruzó la puerta, el medidor colapsó. La imagen de la cámara comenzó a distorsionarse. Se escucharon murmullos, pero no eran en ucraniano ni ruso. Parecían voces múltiples, hablando en unísono, en un idioma completamente ajeno. La cámara captó una figura en la silla, solo por un instante. No tenía rasgos, no tenía rostro. Era una silueta opaca, como si el vacío hubiera adoptado forma. Alexei salió corriendo, tropezó y se rompió la clavícula. Nunca volvió a trabajar en investigaciones paranormales. La doctora Yelena publicó su informe meses después. En él afirmó que la celda 11 podría haber sido un sitio de confinamiento espiritual, un tipo de prisión diseñada para mantener encerrado no a un ser humano, sino a algo que no pertenecía a este mundo. Su hipótesis es que los símbolos en la puerta y el círculo en el suelo eran parte de un antiguo rito de contención. Otros investigadores más escépticos creen que la celda fue usada como cámara de tortura secreta y que la carga emocional del sufrimiento generó una especie de impregnación psíquica. Pero entonces, ¿por qué los planos originales no la incluían? ¿Y por qué las cámaras modernas fallan sistemáticamente al grabar en su interior? Un dato escalofriante surgió en 2020. Un historiador local descubrió una carta del siglo XVIII que hablaba de un pozo maldito en los mismos terrenos donde luego se construiría el penal. En ella se menciona que algo había sido sellado con fuego y cadenas bajo tierra luego de haber causado la desaparición de 14 personas de una aldea cercana. ¿Pudo ese algo haber sido encerrado en la celda 11? El penal fue construido alrededor de la amenaza, no para proteger a la sociedad de los criminales, sino para proteger a la sociedad de lo que yacía allí. Hoy, el penal sigue abandonado. El acceso está prohibido, y la celda 11 fue soldada desde el exterior. Sin embargo, algunos intrépidos han logrado colarse y grabar sus experiencias.
En uno de esos videos, subido a internet por un explorador urbano conocido como Ghost Step, se escucha claramente una voz que dice su nombre segundos antes de que la cámara se caiga al suelo. Ghost Step fue encontrado desorientado días después, caminando por la carretera que lleva al Lviv. No recordaba quién era. Algunos dicen que la celda 11 no encierra un espíritu, sino un eco, un fragmento de algo más grande, más antiguo, tal vez una entidad que no necesita un cuerpo para existir, solo una idea, un susurro que sobrevive en el concreto, en la piedra, en los recuerdos de los que cruzan su umbral. Y si alguna vez decides buscarla, recuerda, hay puertas que no fueron hechas para abrirse, y celdas que no fueron diseñadas para salir de ellas, sino para que algo no pueda entrar a nuestro mundo. En lo alto de una colina solitaria, rodeada por los vientos marinos del Atlántico y los susurros de un bosque de eucaliptos, se alza una antigua casa solariega conocida por los lugareños como Casa das Pedras Brancas, en el corazón del distrito de Sintra, Portugal. Aunque desde fuera parece un caserón más, cubierto de hiedra y con tejas rojizas rotas por el paso del tiempo, su interior encierra uno de los misterios más inquietantes del país. Un cuadro que, según decenas de testigos, cambia de posición durante la noche y, a veces, de contenido. La historia del cuadro comienza en el año 1873, cuando la familia Silva Amaral, una de las más ricas de la región, mandó a construir la residencia como refugio de verano. Durante un viaje por el norte de Europa, el patriarca, Damião Silva, adquirió una pintura de origen flamenco que representaba a una joven sentada en un banco de piedra bajo un sauce llorón. Su mirada parecía seguir a quien la observaba, y su rostro, a pesar de ser hermoso, transmitía una tristeza indescriptible. El cuadro fue colocado en el salón principal de la casa. Desde el primer momento, los empleados comenzaron a comentar que la menina do cuadro parecía cambiar de expresión cuando nadie miraba directamente. Algunos afirmaban que parpadeaba, otros que su sombra no correspondía con la luz de la habitación. Durante la noche, los sonidos de pasos provenientes del salón se volvieron comunes. Al principio, se pensó que eran roedores o el crujir de la madera antigua, pero una madrugada, una de las criadas, Margarida, fue testigo de algo aterrador. Despertó sobresaltada por un ruido de arrastre. Al bajar con una lámpara de aceite encontró el cuadro en el suelo, recargado contra la pared opuesta. No había viento, no había temblor, y el marco estaba intacto. Nadie podía explicar cómo había cruzado casi 6 metros sin romperse. Desde entonces, la familia comenzó a notar cambios en la pintura, pequeños, sutiles. Un día, el sauce tenía menos hojas. Otro, el rostro de la joven estaba más pálido. Luego, una sombra apareció detrás de ella. Años más tarde, esa sombra tenía forma humana. Era como si el cuadro estuviera evolucionando. Después de la repentina muerte de Damião en 1882, supuestamente por un paro cardíaco mientras dormía en el salón, la familia decidió guardar la pintura en el desván. Pero cada vez que intentaban sellarla o envolverla, ocurrían cosas extrañas. Objetos caían solos, luces parpadeaban y en una ocasión el sótano entero se inundó inexplicablemente en pleno verano. Décadas más tarde, en 1936, durante la dictadura de Salazar, la casa fue incautada por el Estado y convertida en residencia temporal para oficiales. Fue entonces cuando comenzaron a documentarse los primeros informes militares sobre el cuadro. Un soldado portugués llamado Joaquim Ferreira escribió en su diario: "No puedo dormir. Cada noche escucho algo arrastrándose por las paredes. Esta madrugada, el cuadro estaba en el pasillo, apoyado junto a mi cuarto. Lo llevamos de regreso al salón, pero ahora la menina ya no está sola. Alguien está sentado junto a ella". El documento fue considerado por sus superiores como un síntoma de agotamiento, pero Ferreira fue trasladado de inmediato a otro destacamento. En los años siguientes, 3 incendios menores afectaron distintas partes de la casa, excepto la sala donde se encontraba la pintura. Un restaurador de arte que fue llamado para analizarla notó que la tela no mostraba signos de desgaste normales. Parecía más nueva que su antigüedad sugería. Cuando intentó tomar una muestra microscópica de la pintura, el bisturí que sostenía se le escapó de las manos y le provocó un corte profundo en el muslo.
Fue el último intento profesional de analizarla. Después de ese incidente, el cuadro fue nuevamente llevado al desván, esta vez en una caja reforzada con cadenas. Sin embargo, cada tanto, los encargados de mantener la casa encontraban la caja abierta, con la pintura colgada en una pared distinta o apoyada en algún rincón, siempre mirando hacia la entrada. Durante los años 90, el edificio fue cerrado por completo, pero las leyendas ya eran parte del folclore local. Jóvenes intrépidos comenzaron a colarse durante la noche para grabar psicofonías o tomar fotografías. Un youtuber portugués conocido como André Nocturno subió un video en 2017 en el que asegura haber visto al personaje del cuadro moverse frente a sus ojos. En la grabación, la cámara tiembla, se escucha su respiración agitada y una frase escalofriante en voz baja: "No estás sozinho, no estás solo". André abandonó la exploración y no volvió a subir contenido durante más de un año. Un fenómeno especialmente inquietante es que los perros que se acercan a la casa se niegan a entrar. Ladran y lloriquean, con el pelaje erizado y la mirada fija en el mismo punto. La ventana del salón principal, justo donde solía estar colgado el cuadro. Los últimos estudios realizados por parapsicólogos indican que el objeto podría tener propiedades de memoria emocional activa, es decir, que estaría almacenando y proyectando la energía emocional acumulada durante décadas. Pero otros van más allá. Algunos teóricos del ocultismo sugieren que la pintura es, en realidad, un portal, un punto de contacto entre dimensiones, atrapado en un ciclo de manifestación. La figura de la niña sería solo una representación, una interfaz visual que permite a algo asomarse desde el otro lado. Una investigadora llamada Elena Vilar, que lleva más de 10 años estudiando la Casa das Pedras Brancas, hizo una declaración perturbadora en un simposio paranormal en Lisboa. No importa dónde pongas el cuadro, siempre vuelve, siempre observa, y cada vez que regresa hay una pequeña diferencia, como si intentara aprender, como si intentara salir. Hoy la casa continúa abandonada, aunque el acceso está sellado por orden municipal. Pero la pintura no ha sido retirada. Algunos creen que hacerlo podría liberar lo que contiene, otros piensan que ya está libre y que simplemente juega con quienes se atreven a mirarla demasiado tiempo. Un detalle final que ha generado escalofríos. En 1023, un turista español que pasó por la zona tomó una foto desde el exterior, apuntando su cámara hacia la casa. Cuando revisó la imagen en su móvil, notó algo en la ventana, una figura borrosa, una silueta femenina, sentada en un banco de piedra, bajo lo que parecía ser un sauce llorón. 5 historias, 5 misterios que parecen nacer del mismo lugar oscuro donde habita lo inexplicable. Hemos hablado de espejos que murmuran, de aguas que no reflejan, de celdas que respiran y retratos que observan. Tal vez estos relatos no están hechos para ser entendidos, sino para recordarnos que la realidad es frágil. Un velo delgado que en ciertos lugares del mundo se rasga, dejando escapar algo que nunca debimos ver. Así que la próxima vez que veas un reflejo donde no debería haber uno, o escuches una voz en una habitación vacía, recuerda, no todos los lugares del mundo están vacíos, algunos solo están esperando.